El jainismo es una religión heterodoxa. Su fundador fue Mahavira, el 24º Tirthankara o jefe religioso de los Nirgrantas, mejor conocidos con el nombre de Jainas y contemporáneos del Buda Sakyamuni. Aunque la mayoría de los hindúes y budistas practican la no violencia, ninguno lo hace con la aplicación del jainismo. Para hablar sobre este movimiento religioso, hoy está con nosotros Agustín Paniker, director de la editorial Kairos, profesor en el Máster de Religiones y Sociedades de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, autor de publicaciones universitarias sobre distintos aspectos de las sociedades, de las religiones y las culturas del mundo, y de los libros siguientes: El jainismo, historia, sociedad y filosofía y práctica; Índica, una descolonización intelectual, los Sikhs, historia, identidad y religión; El sueño de Sitala, viaje al mundo de las religiones, la sociedad de castas, religión y política en la India. Bueno, pues después de esta breve presentación, un trabajo exhaustivo que has realizado dentro del pensamiento de la India, pues cuando te parezca bien puedes empezar. Pues encantado, para mí es un placer estar aquí y dar esta clase, esta charla sobre jainismo. Yo entiendo que muy poca gente conoce el jainismo porque, a diferencia del hinduismo o del budismo, es una tradición con pocos seguidores. Quizás en la India hoy en día haya alrededor de 5 o 6 millones de jainistas, que en la India simplemente es un 0,4% de la población. Pero a pesar de su reducido tamaño, el jainismo es una tradición mucho más importante, ha sido mucho más influyente y ha sido clave en la construcción de la civilización índica, y no solo en la antigüedad, sino a lo largo de muchos siglos. Es una tradición que ha estado en permanente interacción con el hinduismo y con el budismo, y representa además un sistema muy compacto, muy coherente, un sistema de pensamiento y de práctica. Además tiene bastantes ideas o mensajes que pueden ser interesantes incluso en el mundo de hoy, en especial sus ideas sobre la no violencia o sobre el pluralismo religioso o filosófico, lo que en sánscrito sería ahimsa y anekantavada. Por lo tanto, yo voy a intentar hacer primero una exposición histórica para poder contextualizar un poco el jainismo y ver esa importancia que ha tenido en la construcción de la India como civilización y en el pensamiento índico en general, y luego podremos profundizar un poco más en aspectos filosóficos y si el tiempo nos da, un poco también en cuestiones de práctica. Vamos un poco, pues como se suele hacer, primero pues por los orígenes. Los orígenes del jainismo normalmente, si uno lee una enciclopedia o un libro, siempre es una condensación, suele leerse que fue fundado por Mahavir, por el 24º Tirthankara. Sin embargo, yo soy de la idea de que nadie fundó el jainismo, de que nadie, en realidad, muy pocos de los supuestos fundadores de religiones o movimientos religiosos en realidad han fundado nada. Más bien han sido sus seguidores, sus oyentes, incluso a veces bastantes siglos después que se crea eso que luego llamaremos cristianismo, jainismo, islam, budismo, etcétera, la mayoría de ismos. Además, en el caso del jainismo, esto es doblemente cierto porque ellos presuponen una historia que es eterna y que es cíclica, y entonces esto forma parte de un patrón del pensamiento índico bastante recurrente, pero en estos ciclos que se suceden una y otra vez, ciclos cósmicos, van apareciendo periódicamente una serie de 24 tirtánkaras o 24 jinas. En este sentido, tirtánkara y jina son intercambiables, y de esos 24 hay otros seres excelsos. De hecho, el primero y los tres últimos, el primero Rishabha, el 22º Nemi, el 23º Parshva y el 24º Mahavir, estos son los que realmente tienen o reciben una devoción y un cariño especial por parte de los devotos, y son los que los historiadores les dan cierta verosimilitud histórica. Probablemente existieron, sobre todo el 23º y el 24º.
Mahavir, el supuesto fundador del jainismo, es simplemente el último de esta cadena de 24 tirtánkaras o jinas. El nombre de jainismo deriva de jina o jaina. Un jainista es un seguidor de la senda promulgada por los jainas, por estos 24 seres iluminados, de los cuales Mahavir simplemente fue el último. La traducción mejor para jaina o para jina, más concretamente, sería vencedor. Son aquellos victoriosos. Tiene en ciertos aspectos paralelismos con la latina de pontifex. Ahí la palabra tirtánkara quiere decir el que hace el vado, el que traza el puente, exactamente como la latina pontifex, que es el que traza el puente. ¿Para ir de qué? De la ignorancia a la sabiduría, del mundo del samsara y de la contingencia a la iluminación. Por lo tanto, los 24 jinas de los cuales Mahavir es el último son aquellos guías, aquellos maestros perfectos que expusieron el Dharma, la enseñanza jainista. Inicialmente, lo que luego conoceremos como jainismo debía ser un movimiento relativamente pequeño, de ascetas, de renunciantes del mundo. Su nombre más primitivo, más primigenio es Nirgranta, que quiere decir el sin lazos, los desligados. Eso refleja bastante bien el carácter ascético que siempre y sigue teniendo esta tradición. Pues estos desligados, estos Nirgrantas del norte de la India, para ubicar la zona geográfica sería el Valle del Ganges, de hace unos 2.500, 2.700 o 2.800 años. Por lo tanto, es una serie de tradiciones ascéticas del norte de la India que ya hacia el 1000 antes de Cristo, pero probablemente se empieza a cristalizar hacia el 800, el 700, hasta Mahavir, que más o menos era un contemporáneo del Buda. Por lo tanto, lo podemos ubicar activo hacia el menos 500 o al menos 450. Estos grupos de renunciantes comparten muchos, genéricamente los llamamos shramanas, que quiere decir esforzados, y es una diferenciación que se hace para distinguirlos de los brahmanas, que son la clase sacerdotal, litúrgica y letrada de lo que luego conoceremos como hinduismo, y que en aquella época estaba muy entretejido con lo que llamamos la religión y el pensamiento védico. Por lo tanto, los movimientos shramánicos, como el budismo, que también lo es, y el jainismo y otros como la jivika, que aunque hoy en día no existe, o otros, yo soy de los que sostiene que el pensamiento samkhya y el pensamiento yoga y el pensamiento vaisheshika, que son tres de las escuelas filosóficas ortodoxas hoy en día dentro del hinduismo, en su origen eran movimientos en las lindes. Nunca ha habido frontera clara entre lo ortodoxo y lo heterodoxo. Eso será siglos más tarde, 1000 años más tarde, donde la tradición brahmánica marcará distancias con estas tradiciones de shramanas. Pero ha de quedar claro que en su origen esos movimientos ascéticos renunciatorios del norte de la India, en los cuales enmarcamos al budismo, al jainismo, al samkhya, al yoga, a la jivika, no tenían las fronteras muy claras, ni siquiera con las doctrinas de las Upanishads, que eran contemporáneas de estos movimientos. Por lo tanto, estamos hablando de una época en que la India conoció una fertilidad de pensamiento y de introspección extraordinaria. Esos siglos que van del 8, el 7, el 6, el 5, el 4, antes de nuestra era, es donde se va cristalizando. Mahavir, el 24º Tirthankara o 24º Jina, se enmarca en este contexto. ¿Cómo podemos definir a estos shramanas? Por un lado, ya lo hemos dicho, que son ascetas. Asceta en la India tiene una connotación más amplia quizás que la que aquí le damos. Pero un punto importante y que distingue a los shramanas de los movimientos brahmánicos dentro del hinduismo es que normalmente están formados y pertenecen, sus miembros son gentes de clases o castas no brahmánicas. Por lo tanto, ahí hay un componente sociohistórico importante, no de rechazo a nada, pero hay una cierta distinción. Son gente que se
tiende a alejar de la ideología y del ethos brahmánico. Son todos renunciantes, es decir, gentes que han renunciado al mundo socialmente construido, han renunciado a la familia, han renunciado sobre todo al ritual. Pensemos que dentro de eso que llamamos hinduismo, las corrientes de religiosidad índica, las personas están todo el día cumpliendo sus deberes religiosos, sus rituales al amanecer, al atardecer, los sacramentos y ritos de paso durante su vida. A eso renuncian los sadhus, los sannyasins, los shramanas, los yogis de la India. Por lo tanto, renuncian precisamente a todo el aparato ritual y a los beneficios, a las consecuencias de la acción ritual, a las consecuencias del karma ritual. Ya sabemos que karma es un tipo de acción. Por lo tanto, son personas que se retiran de la sociedad y en solitario o normalmente en pequeños grupos forman una sociedad paralela. Es un grupo iniciático. Entran a través de una iniciación y en el pequeño grupo que se guía por la autoridad del maestro y no por ningunas escrituras reveladas, como sería el caso de la tradición védica, sino que a través de la experiencia, tienen un carácter netamente experiencial, a través de la experiencia de iluminación de su yogi, de su maestro, de su guía, tratan de emularlo y se dedican íntegramente su vida a la práctica espiritual. En realidad estamos esto dentro de la historia de las religiones y del pensamiento filosófico y la práctica espiritual, estamos asistiendo al nacimiento del monasticismo. Son los primeros monjes, aunque todavía no existen monasterios, y yo creo que nos confunde la palabra monje y por eso yo prefiero hablar de ascetas o renunciantes o sadhus, que es el nombre que en la India luego los jainistas recibirán. Estos grupos xamánicos del norte de la India de aquellos siglos siguen una serie en esta sociedad paralela a la sociedad iniciática del grupo religioso, en su caso de los nirgrantas, seguían por una serie de votos cuando uno entra en la orden religiosa, en el grupo. Una serie de votos que curiosamente y significativamente comparten en mucha serie de estos grupos: budismo, jainismo, incluso las propias Upanishads hacen eco de 5 votos concretamente, y yo creo que toda la moralidad y la ética india se fundamenta en estos 5 votos, comenzando por el de la ahimsa, la no violencia, siguiendo asteya, por la veracidad. Luego hay el voto de la desposesión, aparigraha, por lo tanto renuncian a tener posesiones. Hay el voto, por supuesto, de no robar, el no recibir nada que no le haya sido dado. Y luego el último, el 5.º voto de brahmacharya, que habrán diferentes interpretaciones, pero que normalmente en el caso de los grupos religiosos y de los movimientos religiosos se entiende como castidad, como una distancia del mundo de las pasiones, de los sentidos y de la vida en familia, del que no renuncia en el mundo. Algunos de estos grupos enfatizarán su práctica en el dhyana, por ejemplo, en la meditación. Esto ha sido muy propio del budismo. Otros, como el jainismo, el énfasis se pondrá en tapas, que es el ascetismo. Es una tradición claramente más ascética. Incluso los ajivikas son una tradición de fatalistas, para quienes casi todo está determinado. Pero hay un cierto axioma de todos estos grupos, que es sacarnos, liberarnos de la ignorancia, de avidia, del mundo contingente en el que una y otra vez nuestras acciones nos devuelven. Esto es la idea pan-india del karma, que la acción conlleva una vuelta a nacer, nos vuelve a lastrar. Las consecuencias de nuestras acciones nos lastran de nuevo a una nueva existencia, y eso acaba configurando la rueda de la vida, que es la idea del samsara. Todos estos grupos quieren romper con ese círculo vicioso en el que nos encontramos, que la ignorancia nos lleva a actuar y nos devuelve otra vez a un mundo de ignorancia. La salida de ese atolladero, de ese círculo vicioso, y eso es un patrón de la espiritualidad índica en su totalidad y que el jainismo comparte, vendrá a través de la práctica espiritual, de la práctica religiosa, y eso eventualmente podría conducir al moksha o mukti o kaivalya o nirvana,
nirvana, que sería precisamente la liberación de la ignorancia y de la acción. Insisto que es la experiencia del maestro la que guía a esta serie de grupos religiosos. Y hay ahí claramente una contraposición al aparato brahmánico, que es claramente en aquella época era muy ritualista, muy clerical. Pensemos que todo el complejo de la religiosidad védica de la antigua India es un extraordinario aparato ritual, sacrificial, que no ha tenido parangón en el mundo por su elaboración, su complejidad, incluso por su perdurancia. Hay una serie de ritos domésticos, no el gran sacrificio público, pero el antiguo ritual védico doméstico que se hacía en las familias, muchos hindúes de hoy siguen haciéndolo, 3000 años después. Por lo tanto, se están contraponiendo de alguna manera a esa religiosidad excesivamente ritualista, exotérica, centrada en el sacrificio, y tan importante, están poniendo en cuestión estos grupos ramánicos y budismo y jainismo. Jainismo siempre un poco en estos primeros siglos en vanguardia porque es algo anterior. Están poniendo en cuestión la autoridad de la revelación védica, de los textos védicos y de sus custodios, los brahmanes. Por lo tanto, este es el contexto en el que nace este movimiento shramánico de los nirgrantas. Siglos después los conoceremos como los jainas, los jainistas, los seguidores de los jinas. Como decía, los tres últimos jinas o tirtánkaras probablemente fueron personajes históricos, sobre todo Parshva, el 23º, que debió vivir en Benarés hacia el 800 antes de nuestra era, y Mahavir, que yo no voy aquí a dilucidar las discusiones acerca de sus fechas de nacimiento, de muerte, pero debió estar activo hacia el menos 500, fechas del menos 550 para su nacimiento, y vivió 80 años, hay consenso, pues menos 470 para su muerte sería bastante razonable. Él es el último jina, y su vida y su figura, igual que la del Buda para los budistas, y ahí hay muchísimos paralelismos entre estas dos figuras, hasta el punto que en el siglo XIX los expertos occidentales los confundían y no llegaban a diferenciar entre budismo y jainismo, incluso en la iconografía se parecen mucho. Digo que la vida del jina, igual que la del Buda para los budistas, sirve un poco de arquetipo, de modelo para que los sadhus, los monjes o ascetas jainistas, hombres y mujeres, tengan el modelo a seguir. Insisto en que su vida es muy parecida, no voy ahora yo aquí a desvelar los detalles, eso yo lo tengo escrito en mi libro, en la monografía sobre jainismo, que es la única que hay, además en castellano, pero ahí es importante, aparte de la concepción y el nacimiento y tal, la renuncia a palacio, igual que el Buda, y a los 29 años, o sea, exactamente en la misma edad, que habría que ver quién plagió a quién, es la renuncia, digamos, a los placeres, a la vida en la ignorancia. Nos los presentan como príncipes, el Buda, o Mahavir. Yo creo que más que príncipes eran pequeños aristocracias locales de la antigüedad. Sin embargo, luego con los años se fue exagerando la vida palaciega, porque entonces la renuncia cobra más sentido, a cuanto más tiene mucho más significado renunciar a grandes lujos que no a lo mejor a lo que era una vida bastante precaria. En cualquier caso, él fue Mahavir, el 24º y último jina, el coordinador de aquellos viejos movimientos ascéticos de nirgrantas. Por lo tanto, él reconoce, en los textos antiguos del jainismo se reconoce que ya habían jainistas o ya habían nirgrantas cuando vivió Mahavir. De hecho, sus padres ya lo eran. Por lo tanto, él simplemente coordina y quizás le da una orientación mucho más marcada a grupos ascéticos de shramanas o nirgrantas que ya seguían, y codifica de forma mucho más normativa, digamos, la organización monástica alrededor de esos 5 votos, en especial del primero, el de la no violencia. Pero insistamos que durante los
primeros siglos debía ser un grupúsculo de renunciantes muy pequeños y centrados en la práctica religiosa y espiritual en tapas, en el ascetismo. Y ahí hay una clara bifurcación con el budismo, que siempre busca el término medio, el camino medio. ¿Medio entre qué? Dice el budismo. Medio entre la vida de hedonismo, de palacio y de la ignorancia en la cual nos encontramos, y del extremo ascetismo. Y claramente ahí el budismo tiene a los nirgrantas en la mirilla, lo cual es un factor que demuestra claramente que el budismo es algo posterior. Se tiene que contrastar con un grupo que ya tenía un cierto prestigio y se tiene que desmarcar de la posición jaina de ascetismo y toma el camino medio. Yo no voy a hacer un gran repaso histórico, porque luego conviene que hablemos de aspectos más filosóficos, pero sí es importante saber, y esto sirve también un poco para el budismo y para entender el desarrollo de la civilización india en la antigüedad, cómo esos pequeños grupitos de shramanas, nirgrantas o baudas o ajivicas o ajnanicas, grupos de escépticos, grupos de chamanes, de sofistas, de yogis, de sankyas, que estaban dispersos por lo que es el valle del Ganges de aquellos siglos, gradualmente se van convirtiendo en movimientos más estructurados, más importantes, se van expandiendo por el norte de la India, con debates entre los distintos maestros. Esto ha sido una característica de la filosofía y del pensamiento de la India. Los monarcas, los reyes organizaban debates dialécticos en las cortes y donde cada uno presentaba sus posiciones. Esta ligazón con las monarquías es muy importante para entender cómo dos pequeñitos movimientos espirituales, filosóficos, religiosos, monásticos, casi mejor que religiosos en aquella época, del norte de la India se irán convirtiendo en tradiciones mucho más importantes, y es el apoyo de las monarquías. Claramente ellos supieron jugar bien la carta de los aristócratas y de los monarcas al estarse desmarcando en cierta manera de los brahmanes, de los sacerdotes, del cúmulo de castas de la clase sacerdotal y litúrgica. Juegan un poco la carta interesadamente con los monarcas, y siempre sitúan al kshatriya, al rey, por encima del brahman. Eso claramente les debería gustar a las monarquías, que empezaron a apoyarles. Hemos de pensar que los grupos de renunciantes tienen que mendigar cada día, mendigar sus alimentos, tienen que dormir a la intemperie y por lo tanto necesitan de la donación de los laicos. En aquella época prácticamente no tendrían seguidores laicos, aunque sí la gente en la antigua India siempre y todavía hoy, dar a un renunciante, dar a un sadhu, eso le genera mérito kármico, y es una tradición de dar la limosna a quien se ha embarcado en una senda espiritual. Pero claramente si la monarquía apoya, pues el movimiento se va a expandir mucho más. Los políticos indios siempre han sido muy maquiavélicos y ya en aquella época también les gustó jugar la carta a los grupos shramánicos. Otro punto que también explica su crecimiento es que, a diferencia del brahmanismo, hinduismo, que tiene un cierto sentido de exclusión, tiene muy poca vocación proselitista, por no decir nula, no se entiende lo que es una conversión porque no se entiende un tipo de religiosidad que no venga por nacimiento, está muy asociada a la etnicidad, y los grupos shramánicos como el budismo o el jainismo tienen un espíritu universalista, tienen un mensaje que dice que trasciende precisamente la sociedad, aquello a lo cual están renunciando, trasciende el contexto de la familia, de la lengua, de la política, del ritual, y es un mensaje abierto a todas las personas, no importa la casta, no importa el género, no importa la lengua, o en principio, en teoría, luego se podría matizar esto un poco más, pero claramente tienen una vocación más universalista que la de la religiosidad védica y brahmánica. De alguna manera ellos constituyen la primera crítica que conocemos, o autocrítica, porque se hace desde dentro, a lo que luego conoceremos como el sistema de castas, que en aquella época estaba en un estado un poco embrionario, pero ellos critican la idea de que el varna, de que la clase socioespiritual se herede al nacer, e insisten que
eso se adquiere por la conducta. Por lo tanto, ahí hay una matización. Yo he escrito un libro recientemente básicamente centrado en la sociedad de castas y me extiendo bastante sobre este aspecto. Y luego, el punto quizás más importante, ellos sostienen que la ritualidad védica o upanishádica, en último término, el sacrificio, en eso comparten el espíritu de las Upanishads dentro del vedicismo. El ritual no ha de ser tanto exotérico, sino que tiene que ser esotérico en el sentido profundo de la palabra. Es el fuego interior, el fuego de las ascesis, lo que ellos llaman tapas, realmente el que ha de quemar la oblación ritual. No ha de ser el gesto externo, sino que ha de ser con el pranayama, con la respiración, con la ascesis, con la privación. Eso es en el caso del jainismo. El budismo irá más por la meditación, la autoconcienciación. Ese es el verdadero sacrificio, en último término, el sacrificio del ego, el sacrificio de la individualidad. Por lo tanto, están redefiniendo la simbología del sacrificio, y este ha de ser interior. Y en el caso del jainismo, una y otra vez se insistirá en que la mejor manera para hacer este sacrificio interior es priorizar la práctica de la ahimsa, de la no violencia, como un agente de purificación interna. Aquel que no devuelve con violencia la agresión está trascendiendo de alguna manera la pasión, la emotividad, la agresión. Aquel que no violenta a los otros seres del universo está trascendiendo su condición egótica. Pero luego de eso hablaremos un poco más tarde. Siguiendo un poco el desarrollo histórico, que ahora voy a resumir en 2 palabras, pero ya veis que yo tiendo a extenderme. Quizás hay que mencionar, al cabo de unos cuantos siglos, quizás alrededor del siglo I ya de nuestra era, pero esto no se materializa hasta el IV o al V de una manera ya mucho más, o sea, ya 1000 años casi después de la vida de Mahavir, del último Tirthankara. Ahí se da en el jainismo una escisión, una importante escisión en 2 corrientes que hoy en día siguen dominando el horizonte religioso del jainismo. Es la escisión entre digámbaras y shvetámbaras. Hoy en día los digámbaras son una tercera parte y los shvetámbaras son 2/3 partes de la comunidad. Las diferencias y la disensión entre estos 2 grupos, yo no voy a entrar en detalles, se centran en aspectos más de práctica que no de doctrina. Eso también otra vez es muy propio de la espiritualidad de la India. Lo importante no es la filosofía y no es el pensamiento, sino es cómo se lleva a la práctica esas ideas. Y ahí, aparte de unas disensiones sobre los textos o sobre la naturaleza del jina, si el iluminado todavía le asaltan pasiones o no, eso genera una serie de diferencias, pero básicamente tiene que ver con uno de los votos que toman los ascetas, que es el de la desposesión. Para la corriente, llamémosle más rigorista, de los digámbaras, el asceta, el renunciante, el sadhu jainista o la sattvi jainista, no ha de poseer nada, 0, ni siquiera un ropaje. Por lo tanto, los digámbaras, los monjes digámbaras, van absolutamente desnudos y no tienen ninguna posesión. En eso los shvetámbaras son un poco más, llamémosle, más conciliadores, y consideran que un ropaje, igual que el cuenco o unas gafas o un bastón, si lo necesitan, no son en realidad posesiones, porque en realidad han sido donadas por laicos o por seguidores, sino que son instrumentos, son herramientas para la práctica espiritual, pero en ningún caso se podrían considerar una posesión. Esa a colación de esa disensión hay también una segunda que también vale la pena remarcar, que es sobre la posibilidad de que las mujeres alcancen la liberación, el moksha. De hecho, hay que decir que el jainismo considera que nadie
puede conseguir alcanzar la liberación. Pasados ya 150 años después de la muerte de Mahavir, consideraron que ahí se liberó el último ser del cosmos, el último humano de este cosmos, y que a partir de entonces hemos entrado en otro de estos ciclos donde las condiciones, la ignorancia es tal que ni siquiera la práctica más fantástica nos puede conducir a la liberación, al menos en este cosmos en el que habitamos. Lo que pasa es que los jainistas, como muchas tradiciones de la India, hablan de otros cosmos, donde quizás alguno pueda renacer y allí sí, quizás liberarse, pero en lo que nos concierne a esta tierra, a este mundo en el cual habitamos, ni hombres ni mujeres pueden liberarse. Por lo tanto, se trata de una cuestión más que nada teórica, y los jainistas dicen que las mujeres, al no poder ir desnudas por las calles, porque ellos van, los monjes digámbaras, completamente desnudos, y en la India, en aquella época y en esta época, sería inconcebible que una mujer fuera desnuda por la calle. Eso ya es símbolo de su incapacidad para la liberación, según la corriente digámbara, y en este sentido se aproximan más a las posiciones también un poco misóginas de los brahmanes, que también consideran, los brahmanes ortodoxos, que para que una mujer se libere o alcance el sumum bonum, claro que dentro de las corrientes del brahmanismo nunca ha sido muy interesante esto del moksha, ¿verdad? Hay que decirlo, esto es más para las escuelas filosóficas y los ciertos movimientos más místicos que están más próximos al jainismo y al budismo, pero lo que sería la ortodoxia brahmánica también considera que cualquier mujer debería renacer antes como varón de casta alta para en esa condición aspirar sí entonces al moksha, pero bueno, eso ejemplifica un poco las tensiones. Los shvetámbaras consideran que las mujeres son tan capaces como los hombres, y de hecho consideran que uno de los jinas de los 24 fue una mujer, la princesa Mali, me parece que es la creo que es la número 18, 19, ahora no lo recuerdo muy bien. Bueno, la cuestión, para acabar ya con el desarrollo histórico, es que en los siglos IV al XIII, eso que aquí correspondería en Occidente con la Edad Media, a mí no me gusta aplicar nuestras categorías y nuestras periodizaciones y taxonomías a lo que es la India, porque aquello es un momento de máxima creatividad, sobre todo filosófica, por los debates que tenían que establecerse entre jainistas, budistas, hindúes, y dentro de los brahmanes habían los vedantins, los samkhyas, los yogis, en fin. El jainismo se va expandiendo por todo lo que yo llamo el continente índico, pero se va alejando del norte, del lugar donde nace, y se va desplazando a donde está en la actualidad, que sería, digamos, la parte occidental de la India, lo que sería Delhi también, pero los estados de Rajasthan, de Gujarat, estos dos son con mucha presencia jainista, Maharashtra con la ciudad de Bombay, Mumbai, o Karnataka, digamos la zona occidental de la India, pero se expanden también por el centro, Mathura, por ejemplo. Ahí encontramos ya hacia el siglo I antes de Cristo o II, incluso la primera iconografía del jina. Ahí son los budistas ya quizás los que quizás van delante, igual que el jainismo, al basarse en la enseñanza de un humano, aunque trascendiera la condición de humano, la figura del Buda, la figura del hombre, cobró mucha importancia, y pasó de lo que antes era adorar a una serie de símbolos que lo representan, a adorar a la figura, a la imagen del Buda. Los jainistas hicieron lo mismo con el jina. Eso ya es significativo de que existe una comunidad de laicos, de seguidores que son jainistas o son budistas, pero no entran en la orden, no son ascetas, no son monjes, son los seguidores, los devotos, y que con sus donaciones permitirán que estas órdenes totalmente improductivas desde un punto de vista económico puedan mantenerse y puedan subsistir, y se expande por el sur de la India. En la expansión del jainismo, su contribución, y eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, o hay que por lo menos subrayar, su contribución al desarrollo de las lenguas y las literaturas de la India fue estelar. Incluso en el sur de la India, en el país tamil, y con la lengua tamil, o en Gujarat, muchas de estas lenguas que hoy en día las hablan millones de personas, sus primeras expresiones escritas son textos jainistas. Por lo tanto, la contribución del jainismo
jainismo en la construcción de la lengua gujarati, de la lengua tamil, de la lengua marathi, maharashtri, ha sido estelar, mucho más importante que el 0.4% de la población que hoy en día representa en la India. Y en el desarrollo, en su contribución al desarrollo del arte, de la iconografía, de la literatura, de las lenguas, algunas de las joyas arquitectónicas que tenemos en la India pertenecen a templos jainistas en Rajasthan, por ejemplo, que son impresionantes, Mount Abu. Empezaron incluso en estos desarrollos a experimentarse con aplicaciones políticas del jainismo, cosa realmente interesante porque es una religión que abandera la no violencia. ¿Cómo puede un rey crear un reino que se guíe por los principios del jainismo? Esto se ensayó con la dinastía Ganga en el sur, en lo que hoy día es Karnataka, pero sobre todo en Gujarat, tocando a Pakistán hoy en día, en la frontera, con el reino de Kumarapala en los siglos XI, XII y XIII. Por esas épocas se ensayaron proyectos políticos basados en el jainismo. Y desde el punto de vista filosófico, que luego entraremos, a partir del siglo III y IV, el jainismo, que igual que el budismo en su origen toman lenguas más vernáculas, más del pueblo, en ese espíritu universalista que los ha caracterizado, y para diferenciarse también de la tradición brahmánica que siempre ha recurrido al sánscrito, a la lengua sagrada, a la lengua culta, a la lengua un poco elitista, pero a partir del siglo III el jainismo, igual que el budismo también, recurren al sánscrito también, sobre todo para expresar sus grandes sutras filosóficos y sus grandes textos, lo cual quiere decir que ya tienen un espíritu mucho más civilizacional, ya no es un movimiento marginal y tienen una vocación ya de rivalizar de tú a tú en cuestiones filosóficas y de llegar pues a la intelectualidad, incluso a formar una civilización. Luego, a partir del siglo, esta misma época que a partir de los siglos IV y V conoce el monasticismo jainista, y que ahí sigue un poco el ejemplo del budismo, y los ascetas, los que llamábamos monjes, o yo prefiero llamarlos sadhus, o sattvis, que es el femenino, porque en el jainismo siempre ha existido y todavía hoy muchas más mujeres dentro de la orden religiosa, que hoy en día son unas 12.000 más o menos, pero muchas, casi 2/3 partes son mujeres y una sola tercera parte son varones. Por lo tanto, habríamos de hablar de las sattvis, las ascetas, pero que en esa época, a partir de los siglos IV hasta el XII o XIII, se van sedentarizando. Hay que entender que hasta entonces los ascetas o las ascetas budistas, jainistas y de otras órdenes estaban todo el día peregrinando, todo el día iban mendicando por los caminos de la India, pidiendo sus limosnas diarias, durmiendo a la intemperie o en casas abandonadas o en pequeños camastros o habitáculos que los seguidores les empiezan a proporcionar. Eso los budistas lo empiezan a engrandecer y nace el gran monasticismo budista, que será una de las importantes causas de su perdición precisamente en la India. Acabarán construyendo extraordinarios monasterios muy fecundos para el pensamiento, para la filosofía, para el conocimiento, pero quizás muy improductivos para los monarcas y para las pequeñas dinastías que tienen que mantenerlos constantemente. Y el jainismo, hacia los siglos XII y XIII, precisamente es el momento de decadencia del budismo, retorna al espíritu mendicante de sus orígenes y empieza a abandonar el sedentarismo. Hay toda una serie de movimientos jainistas que persiguen un regreso a los fundamentos, serían fundamentalistas en el buen sentido, o en el sentido estricto de la palabra, retornar al espíritu renunciante. A partir de esa época, que estamos en los siglos XIII hasta el presente, ha tenido una actitud más
más tímida, más a remolque, digamos, del hinduismo, incluso se camufla. Hoy en día uno le puede preguntar a un hindú sobre el jainismo y dirá, sí, es una secta hindú. No tienen una clara noción de que sea algo más con más entidad propia. Bueno, yo no voy a hacer todos los desarrollos, pero sí que mantienen una actitud un poco más de compromiso con el hinduismo, incluso para los laicos toman una serie de ritos de paso copiados de los hindúes, y sobre todo en el contexto de los siglos XIV en adelante, donde entra también en acción el Islam en la India. Hay muchos gobernantes islámicos que no veían con muy buenos ojos a una orden atea, porque son estrictamente ateístas los jainistas, igual que el budismo, y así como los monjes budistas eran fácilmente identificables con sus túnicas, el jainismo buscó una estrategia más de camuflaje. Como luego veremos, si podemos verlos, es una comunidad extremadamente poderosa a nivel económico, es la más poderosa en términos de promedio de toda la India, pues ningún dirigente islámico, hindú, budista o de lo que fuera ha podido nunca renunciar o olvidarse de esa comunidad que tiene una influencia económica igualmente desproporcionada a su número. Por lo tanto, así como esos siglos fueron críticos para el budismo y desapareció de la tierra donde lo vio nacer y donde creció durante 1500 años, ocurre que el budismo ya se había ido hacía siglos por media Asia, por la ruta de la seda, por los mares, hacia el sudeste asiático, Sri Lanka, hacia China y luego Japón. El jainismo permaneció en la India, pero no desapareció, y de los antiguos movimientos de esos ramanas es el único que ha llegado hasta nuestros días. Y su influencia, insisto, quizás se puede ilustrar, y ya para acabar esta parte histórica, con una figura que es muy conocida de todo el mundo y que, sin ser él un jainista, pero es una figura de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, un indio universal, que es Gandhi, y quien no conoce a Gandhi, y el único maestro que tuvo Gandhi en vida, que era un gujarati, no olvidemos que el jainismo siempre ha sido muy fuerte en Gujarat, es ahí donde precisamente es casi hoy en día un estado vegetariano por en parte influencia de la no violencia jainista, y es ahí donde hubo el ensayo de un reino basado en los principios del jainismo. Gandhi, aunque él es un personaje mucho más complejo y no es un jainista, él se reconocía como hindú, pero está extremadamente influido por el jainismo, y él reconoció que su único maestro espiritual fue Rai Chandbai, que era un maestro jainista, que murió al empezar el siglo XX. Y estas ideas de Gandhi de no violencia, y luego la aplica políticamente, de austeridad, esa castidad, esa especie de ideal ascético que promueve Gandhi, que no, eso está muy próximo. O sea, sin ser él un jainista, es quizás la imagen más fácil, más representativa de lo que podría ser el ideal jainista. Es el ideal del ascetismo, de la austeridad, de la veracidad, la no violencia, el vegetarianismo estricto. El ayuno es la práctica jainista más importante de todas, con su estilo ascético, la privación de alimentos. Todos los jainistas, y sobre todo las jainistas, las mujeres, están todo el día ayunando, todo el día, y cuando digo todo el día a veces es literal, porque toman una serie de votos de ayunar durante años, a lo mejor los jueves, que no van a cenar, y así están durante años. Gandhi hace del ayuno, o otra vez más, le da una lectura política y la utiliza como arma política, pero está muy influido por todos esta idiosincrasia jainista que seguro que vivió en su infancia, en su juventud, y luego incluso con Rai Chandbai. Bueno, tenemos todavía un ratito ahora para hablar quizás un poco más de aspectos filosóficos del jainismo. Hablar un poco del pensamiento, cuál podría ser el pensamiento jainista. Una vez hemos contextualizado, han salido muchos matices y muchos aspectos que ahora vamos a ir desarrollando para que cobre todo más sentido. En sus rasgos filosóficos vamos a empezar por un aspecto muy importante, que es la metafísica jainista, y aquí podríamos definirla con dos
conceptos. Por un lado, es lo que los expertos decimos, muy realista. Intenta adecuarse bastante al sentido común. Sorprende por el realismo, más viniendo de la India, donde hemos encontrado filosofías, y donde hay filosofías, por ejemplo, muy negacionistas de este mundo, o que tienen una clara tendencia a verlo en términos sospechosos, por lo menos. El jainismo se distingue por su realismo. El mundo existe. Y no hay lugar a Maya. Maya en todo caso sería la ignorancia, pero no la ignorancia sobre este mundo. Y la metafísica sería lo que llamaríamos dualista, claramente dualista. Habla de dos principios esenciales, eternos y fundamentales. Y eso es muy importante para entender la filosofía jainista, es lo más importante que hay que entender. Esos dos principios son el del ajiva y el jiva. Evidentemente el ajiva es la negación del jiva. Si el jiva es la vida, lo animado, lo espiritual, que en el caso del jainismo, interesantemente, esos términos son virtualmente equivalentes, el ajiva es lo no animado, lo no espiritual. Para nuestras ideas, lo más sencillo es hablar casi de la materia. De ahí, quien conozca un poco las filosofías de la India, el sistema filosófico ortodoxo que más se le parece, y muchísimo, en muchísimos aspectos, es el Samkhya, que habla de Purusha y Prakriti, aunque hay diferencias con el jainismo, pero mantiene el jainismo ese mismo espíritu. Vamos a ir primero por el ajiva. El ajiva lo componen varias categorías. Las tres más importantes son el espacio, esto forma parte del ajiva, akasha. Aquí yo no voy a entrar en la cosmografía jainista con sus mundos y el mundo de los infiernos, interesantísimo, en mi libro de jainismo lo explico. Comparte muchas ideas con el budismo y hasta con el hinduismo. Son patrones, cosmogramas del espacio gigantescos, con distintos niveles que se corresponden bastante con los niveles de meditación de los yogis y de introspección, y los infiernos y los distintos niveles donde residen provisionalmente en este samsara, en este mundo de las transmigraciones, una serie de divinidades o seres etéreos. Y en la cumbre de ese espacio hay lo que los jainistas llaman el Siddha Loka, el mundo de los perfectos, de los siddhas, y es ahí donde van a residir. Muy curioso, porque eso es como muy gráfico, donde dicen que van a residir los espíritus nirvanados, los espíritus liberados, cosa bastante curiosa, porque ni el hinduismo ni el budismo hablan de que cuando alguien alcance nada vaya a ningún lugar determinado. Ese es un rasgo del jainismo, pero quizás habría que tomarlo con un espíritu más didáctico, como los otros infinitos mundos con sus cielos e infiernos, y este mundo Jambudvipa donde vivimos es el mundo de la contingencia, de la ignorancia, del samsara, donde transitamos una y otra vez. Ese sería el espacio, la primera categoría del ajiva, de lo no espiritual, de lo inanimado, de lo material. La segunda categoría es el tiempo, kala, y aquí los jainistas, una vez más, comparten también con muchos sistemas indios unas dimensiones temporales impresionantes. Hablan de océanos, de millones, de trillones de años. Eso a los investigadores europeos del siglo XIX, que todavía estaban bajo la antropología bíblica, les parecía fantasía aberrante de los indios y sus ideas alocadas. Hoy en día los científicos dicen, hombre, no está muy lejos de lo que aquí ahora llamamos año luz. No digo que los jainistas o los budistas o los hinduistas hubiesen descubierto esas categorías científicas en la antigüedad, pero sí que tienen esas ideas de inmensos ciclos cósmicos, con periodizaciones infinitas. Y aquí lo que hay que retener, aparte de la grandeza, es que esta cosmología es cíclica. Se va repitiendo una y otra vez, pero a cabo de los eones cósmicos, y es estrictamente ateísta. Nadie ha creado esto.
Esto está en marcha por sus propios... Tiene una visión muy mecanicista. Por sus propias fuerzas, no existe un Dios creador. Ahí comparte mucho con algunos sistemas ortodoxos del brahmanismo y con el budismo una cosmología estrictamente ateísta, no hay un arquitecto. De hecho, hay unos grandes debates muy interesantes. Los jainistas presentan sus argumentos en contra de la noción de Ishvara, que es lo que mejor traduce, por ejemplo, la concepción abrahámica de Dios. Y en eso los jainistas de los siglos 8, 9, 10, 11, 12 estaban muy molestos con la idea de un Dios, porque él sería entonces el causante del mal y de la ignorancia en este mundo. Por lo tanto, rechazan eso, y eso es un mundo increado, cíclico, y en el cual estamos inmersos. Otra visión de la inmensidad, si la del espacio es espacial, con los distintos niveles del cosmos, la del tiempo, la de Kala, es cíclica, con los inmensos tiempos de existencia. Otra vez, el impacto retórico es importante, detenga ya de una vez esa cadena de nacimientos, una y otra vez, ahora arriba, ahora abajo, ahora como un ser infernal, ahora como un ser divino, pero la divinidad en el jainismo, igual que en el budismo, es casi angélica. Luego volverán a renacer en el mundo de la ignorancia, y póngale fin. O sea, muchas veces estas cosmologías y cosmografías tienen una intención más retórica y didáctica. Esas son las dos primeras categorías de la jiva. Luego hay una que no es necesario profundizar aquí porque es muy compleja. Hablan del dharma y el adharma, que es un sentido peculiar y estricto que el jainismo le da a la palabra dharma, pero que creo que nos confundiría más si profundizamos en ello. Y luego hay la otra cuarta categoría muy importante, que es la materia, Pudgala. Ese sería el último componente del ajiva, de uno de las dos categorías metafísicas esenciales, y aquí tiene una visión muy atomística. De hecho, yo soy de los que consideran que incluso tomaron de los griegos en aquellas épocas de trasvase de ideas de un lugar para otro. Quizás la atomística jainista se parece más a la de Demócrito y Leucipo, y probablemente haya incorporado elementos de la atomística griega. Pero digamos que esta mesa, el mundo de los objetos, de la materia, forma parte del ajiva. Y luego ahora vamos con el otro componente esencial, el del jiva. Jiva, que como antes decía, quiere decir literalmente en sánscrito y en las lenguas de la India, no solo en sánscrito, quiere decir jiva, y quiere decir vida. Por lo tanto, es bastante significativo que ellos hayan tomado vida para traducir, porque este es el otro sentido que le dan a la palabra jiva, para significar lo que en otras tradiciones llamamos espíritu o alma, o dentro de lo que sería el sistema Samkhya y el sistema yoga llamarían Purusha, y dentro del mundo de las Upanishads sería el Atman, pero hay diferencias, no confundamos. En cualquier caso, esa dimensión no material, que no pertenece al espacio y al tiempo ni a la materia, esa otra entidad eterna que compone el universo, es el jiva. Todos los jivas que pululan en el universo, y aquí hablo de los jivas en plural, eso es muy importante entender este aspecto, son esencialmente idénticos, aunque modalmente en estos momentos puedan haber diferencias entre ellos. Pero en esencia son mónadas espirituales individuales. Muy importante que entendamos que no se habla de un único Atman, que a veces se puede concretar en el Jivatman, está como incrustado en la individualidad, pero en último término hay que desvelar esa ignorancia, que sería una posición más hindú, más brahmánica. Para el jainismo la individualidad del jiva es eterna. Hay tantos jivas como seres vivos, de ahí la identificación de una cosa con otra. El mundo está lleno de espíritus, y aquí introduzco lo que
casi el jiva es incaracterizable, pero si algo le caracteriza sería la capacidad de la consciencia. Por lo tanto, aunque el mundo está lleno de jivas con niveles de conciencia que podrán ser mayores o podrán ser menores según el tipo de encarnación, según el tipo de existencia en la cual estemos, pero no olvidemos que podemos transitar por todos los niveles de existencia. Ellos normalmente hablan de tres, de conciencia, energía y dicha. Se parece un poco al Satchitananda, se parece bastante al Satchitananda de las Upanishads. Ellos hablan de Chaitanya, Virya y Sukha. Pero eso no es lo más importante. Claramente de estos es la conciencia, que estará más prístina o más ofuscada según el tipo de asociación con la materia que tenga en esta, vamos yendo hacia el meollo de la cuestión, que tenga en esta existencia. De ahí que es importante hacer un pequeño inciso sobre lo que podría ser una biología jainista. En la idea del samsara, en la cual estamos todos estos jivas, van volviendo a aparecer una y otra vez adosados a un tipo de cuerpo determinado según la idea del karma. Ahora lo explicaremos un poco, pero esa idea en último término plantea que todos somos susceptibles de renacer en cada una de las 4 grandes categorías de jivas del universo, como humanos, como seres divinos, o momentánea o durante algunos kalpas o eones seres divinos, como seres de los infiernos o como encarnaciones animales. Incluso pero todos somos esencialmente iguales. Por lo tanto, en último término, ahí entenderemos de dónde procede la no violencia jainista. Y aquí se diferencia de la budista y de la hindú. Al postular los jainistas que hay jivas en los animales, en las plantas, aparte de los humanos, tienen una concepción mucho más espiritual del samsara. Estos seres vivos que poblamos el samsara, somos potencialmente equiparables. En esta vida yo he nacido humano y este jiva está encarnado en este cactus o en este pequeño microbio, pero quizás en una nueva existencia los roles se cambien. Por lo tanto, no hay nada fijo, no hay nada estático. En realidad, dice un sutra jainista, copiado también por los budistas, o quizás fue al revés, ahí quizás se enfaden mis amigos budistas, dice que todos hemos sido el padre, la madre, el hijo o la hija del resto de seres vivos de este cosmos. Y todos hemos sido lagartija, hemos sido ser de los cielos más elevados, ser de los infiernos. De hecho, muchas de los textos, de las leyendas, los jainistas han sido muy dados, igual que los budistas, a hablar de las encarnaciones anteriores de los jinas, para ilustrar que no hay nada fijo, no hay una posición determinada en el orden de las cosas, y que en último término la hermandad entre todos los seres vivos es connatural, es decir, es real. De ahí la no violencia jainista se basa, aparte del aspecto de purificación que antes hablábamos, del yogi, de la asceta, también está enraizada en una comprensión naturalista. Todo ser vivo tiene el potencial de la liberación, porque todo ser vivo es espíritu. Y aquí es muy importante y es imprescindible expander la noción jainista de ser vivo, no solo humanos, o animales, o encarnaciones divinas o infernales, o plantas. Los jainistas consideran, lo que algunos expertos dicen que es un rasgo muy arcaico, eso es secundario, consideran que estos jivas hoy en día pueden encarnar en formas aparentemente inertes, como pueden ser las gotas de agua, o las brisas de los vientos, o las motas de polvo, o las llamas de los fuegos.
es una sensibilidad casi animista. Lo espiritual ahí está en formas, su conciencia prácticamente es nula, es cero casi, pero también tiene el potencial, una llama de fuego, de alcanzar. Eso es más una ilustración teórica, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero todo lo que nos rodea tiene el potencial de la liberación. Por lo tanto, la concepción jainista de lo que es jiva, de lo que es espiritual, es mucho más amplia, no se centra únicamente en el ser humano, ni siquiera en los seres de mayores sentidos, los mamíferos, sino que la expande muchísimo más que ninguna otra tradición que conozcamos. El meollo de la cuestión es la asociación entre estas dos categorías. Cómo el jiva, cómo la conciencia, que en sí potencialmente es prístina y es autoconsciencia, se ha dejado atrapar de alguna manera y se ha dejado asociar con un cuerpo determinado, que puede ser el de un humano, pero insisto, puede ser el de una mota de polvo o puede ser el de un elefante. Y aquí el jainismo le da una centralidad extraordinaria a la teoría del karma. Esa es una teoría pan-india, pero los jainistas le dan una centralidad muchísimo mayor y además la explican con muchísimo más detalle que no los budistas o los hindúes, que casi la dan como un a priori. Es un punto que comparten muchas de las tradiciones de la India y que explica ciertos aspectos de la cosmología, pero que luego no acaban de explicar muy bien. Los jainistas tienen incluso una serie de tratados, los Karma Granthas, que son textos que han indagado en los mecanismos. El Buda decía que el karma era un misterio, funcionaba, pero era un misterio. Para los jainistas han intentado indagar en esa idea del karma, que es lo que nos acabará asociando jiva y ajiva. Y ellos tienen una concepción muy peculiar del karma, completamente distinta de la de hindúes y budistas, porque lo consideran parte de la materia. El karma es material. Por ponerlo gráficamente, el karma para la concepción jainista, para el pensamiento jainista, es como un polvo interestelar, un polvo kármico, que cuando actuamos, cuando el jiva asociado a un cuerpo determinado actúa de determinada manera, se infiltra en el cuerpo y se aloja en una de las dimensiones sutiles, el que le llaman el cuerpo kármico, que es el que le va a lastrar de una encarnación, de un nacimiento o de una existencia a otra. Y ahí hay una contabilidad misteriosa, aunque los jainistas digo que han intentado incluso desmenuzar cómo opera esa misteriosa aritmética kármica, pero cualquier acción que comentamos, sea física, sea de habla o sea mental, sea, quiero decir, de pensamiento, genera influjo kármico. El karma nos penetra. Toda acción, insisto, y esto quizás es un desarrollo posterior, pero también, y aquí comparten con el budismo, toda intención también cuenta, también genera karma. Si yo hago este gesto de poner el bolígrafo aquí, bueno, esto es un karma tan neutro que esto probablemente sea inconsecuente. Pero si yo lanzo ese bolígrafo contra otra persona, es un gesto agresivo, violento, ahí automáticamente se va a infiltrar en este jiva una serie, lo estoy intentando caricaturizar un poco, pero no demasiado, más o menos esta es la concepción jaina del asunto. Se infiltra ese polvo kármico de las características de características acorde al acto cometido, y ese polvo kármico me va a nublar, en caso de un acto violento, por ejemplo, pues mi sentido de hermandad, de altruismo, de compasión. Por lo tanto, las consecuencias del acto no solo van a fructificar en una posterior vida, sino que están incidiendo en mi propia acción en esta vida. De ahí ahora se empezará a entender por qué el jainismo prioriza el ascetismo, porque literalmente se trata de impedir el influjo de más karma, casi que la ataraxia, la inacción, no es
tan alejada de algunas posiciones jainistas. Y de hecho, una de las iconografías clásicas de los tirtánkaras es de pie inmóvil, en ascesis. Y ahí no se genera ningún karma. Ellos, enseguida, los jainistas, al final pusieron más énfasis, igual que el budismo, en que no es tanto la acción en sí, porque eso ha generado muchos debates, si uno caminando pisa una hormiga, ¿es violencia intencionada o es violencia, pero al no ser intencionada, eso repercute o no repercute? Y ahí hay distintas posiciones. Yo no voy a resumir en mi libro, ahí sí que salgo los debates en las distintas posiciones. En cualquier caso, se prioriza sobre todo la laxitud, la negligencia, la violencia, las falsas creencias. Todos esos generan karmas muy negativos y se acabará priorizando, no al principio, pero al final acabará venciendo la idea de que es la intención lo que sobre todo cuenta. En el jainismo más antiguo, si se pisaba una hormiga, aunque no se tuviese intención de matarla, eso reportaba un karma muy negativo. En el jainismo ya más posterior es la intención realmente lo que más cuenta. Por todos esos mecanismos kármicos estamos en lo que ellos llaman de la infiltración de materia kármica, que técnicamente eso se llama ashrava, influjo de ese polvo kármico. Estamos en la situación de banda, de atadura, ligados, ahí los desligados, los nirgrantas. Estamos atados a este mundo, lastrados por nuestras acciones de esta vida y de incontables vidas, infinitas vidas anteriores. En este caso, muy importante, se le da mucha importancia al aspecto pasional. Son las pasiones las que nos impelen a actuar y que generan, ahí se aproxima el yoga con su idea de los kleshas. El jainismo está muy cerca. De hecho, el tándem Samkhya Yoga y el jainismo son las dos tradiciones filosóficas espirituales más próximas que hay. En cualquier caso, ese polvo, como decía, se adhiere al karma sharira, al cuerpo kármico. Tenemos 5 niveles corporales sutiles, consideran los jainistas, igual que las Upanishads también hablan de los 5 koshas, y la mayoría de tradiciones de la India hablan de distintos niveles corporales, y ahí se adhieren, y según la intensidad de la acción, según el número de partículas, y eso los karmagrantas las diferencian, 128 tipos de acciones que no es necesario enumerar aquí, según la naturaleza de nuestra acción, del karma, luego ahí dentro se divide el karma en distintos vehículos que condicionan nuestras falsas creencias, nuestra actitud violenta o no violenta. Toda nuestra contingencia está condicionada por ese mundo de la acción. Y, muy importante, todo ese cómputo kármico determinará de una manera notable, no 100%, no caigamos en el determinismo estricto, determinará aspectos muy importantes del próximo nacimiento, muchas características de la longevidad de nuestro próximo nacimiento, de la categoría social y sobre todo del tipo de encarnación, si es humana, si es animal, si es infernal, etcétera, etcétera. De ahí se puede decir que Mahavir, el que sería el 24º Jina, unas encarnaciones antes estaba en el 7º infierno, porque se había encarnado en un león agresivo, carnívoro, que mataban gacelillas. Es una manera gráfica, es una manera didáctica, pero para decir que no hay nadie condenado eternamente a un infierno, incluso que ha estado en el 7º infierno, si adquiere el precioso, muy importante, la preciosa y rarísima encarnación humana, que no la desaproveche, que actúe en consecuencia y le dedique a una vida de crecimiento espiritual. Aquí, bueno, eso explica un poco los mecanismos del karma, que no hay que tomar tampoco al pie de la letra. La idea del karma en la India, y ahí la comparten todas las tradiciones, más que ser una ley causal determinista, eso había un grupo ramánico, los Ajivikas, que sí,
consideraban que estaba todo predestinado. Pero la mayoría de grupos dicen de alguna manera los naipes nos vienen dados, pero luego la partida la jugamos como queramos, porque si no, no habría lugar a la acción espiritual y a la posible liberación. Por lo tanto, la vida espiritual cobra sentido porque uno puede jugar la partida. Pero es verdad que la partida, los naipes le han venido dados por sus acciones. No está tan lejos de lo que diría un biólogo con los genes, solo que han llegado por distintos caminos. La ley del karma, más que ser una ley determinista, insisto, que explique el por qué ahora tenemos este nacimiento o aquel determinado, es un marco para la acción moral y para la acción ascética en el caso del jainismo. E insisto que muestra la interrelación de todos los seres, aquello de que todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija, y esta insuficiencia que tenemos es el fundamento, y eso lo comparten todas las tradiciones índicas. Eso nace con la Brihadaranyaka Upanishad, eso nace como una doctrina esotérica al postular la contingencia, la historicidad del karma. El sabio es el que se lleva al discípulo y dice: pero yo te voy a contar ahora la salida del atolladero. Y ahí en las Upanishads ya hablan de una vía mística, de interiorizar el ritual, y ese espíritu, el budismo, el jainismo, los movimientos islámicos lo mantienen al pie de la letra, y dicen: de acuerdo, esta es la contingencia, pero hay una salida a esto que es la senda espiritual. Hay que detener el influjo en el caso del jainismo, detener el influjo de la infiltración de karma. Y la práctica ascética virtuosa ya no solo consiste en detener la entrada, y ahí entraremos ya en las cuestiones de práctica, aunque no sé si vamos a tener tiempo, es el rechazo del karma que ya está infiltrado. Y esos son métodos yógicos y ascéticos. Ahí el ayuno, la privación, el ascetismo jainista, más que ser de mortificación, es de privación, es lo que se prioriza. Y eventualmente esa autopurificación, eso, tapas quiere decir ardor, ardor espiritual, se quema literalmente. Se trata de quemar con el fuego de las ascesis las impurezas kármicas para ir liberando al jiva de esa situación de atadura, y que sea consciente de su propia autoluminiscencia una vez liberado teóricamente, porque eso es un proyecto que no podemos alcanzar en esta existencia, pero es la meta, es el objetivo al cual enfocan la vida los jainistas, sobre todo los ascetas, monjes y monjas. Una vez liberado, entonces el jiva sale como un misil por su ingravidez, como el globo que sueltas, a residir como una gota de conciencia eternamente en el Siddha Loka, en la punta del cosmos. Bueno, no podremos hablar de práctica, pero sí me gustaría, antes de acabar, hacer un pequeño mención a quizás otro de los aspectos esenciales de la filosofía jainista, que es sus cuestiones de epistemología y de lógica. No voy a entrar mucho, porque no tenemos tiempo, pero yo en mi libro le dedico un capítulo muy extenso al tema, pero esta es una de las grandes aportaciones del jainismo al pensamiento de la India, que es su idea de anekantavada, que traducimos por no absolutismo o por el pluralismo filosófico. De alguna manera voy a intentar resumirlo en los últimos 5 minutos que nos quedan. La idea es que si la visión del samsara jainista es plural, filosóficamente ellos dicen que también la realidad es plural. Por lo tanto, nuestros puntos de vista, nuestras percepciones, son ciertas mientras no las absoluticemos. Conceden un relativismo filosófico muy importante. Eso, en los términos filosóficos, o solo oír la palabra relativismo, todo el mundo se pone siempre enseguida muy en guardia. Es un relativismo filosófico, que no ético ni moral. Es muy importante que hagamos esa distinción. De alguna manera, ellos consideran que esto es un tipo de no violencia
intelectual, no absolutizar su punto de vista, ni siquiera el suyo. De alguna manera es aceptar las contingencias del intelecto, del propio lenguaje, y poder afirmar, por ejemplo, que la realidad desde un ángulo, desde un punto de vista, es permanente, porque el jiva y el ajiva son eternos. Y sin embargo, también la podemos mirar acto seguido desde otro ángulo y decir que es impermanente, porque todo se modifica sin cesar. Un átomo es materialmente eterno, pero sus cualidades de color, de tacto, se modifican sin cesar. De ahí que, dada la impermanencia y la complejidad, nadie puede captar la complejidad de lo real. O tendemos a ver la unidad o la multiplicidad, pero no podemos llegar a tener una visión absoluta de lo real, porque todo se modifica. Por lo tanto, el jainista acaba aceptando que de la realidad no se pueden sacar conclusiones absolutas, y eso es Ekantavada, la doctrina del no absolutismo, de la no unilateralidad, y consideran ellos una herramienta muy útil para el diálogo filosófico, para el diálogo interreligioso, para el diálogo cultural. Dice que las afirmaciones pasan, y este es el punto importante, uno puede hacer una afirmación, pero luego pasa a ser falsa esa afirmación cuando la absolutizamos. O sea, cuando el Vedanta dice de solo Brahman existe, y lo demás son cuentos. En realidad el jainista dice, bueno, está tomando el punto de vista de la substancia, ve la unidad, ve la eternidad. Pero cuando el budista dice todo es impermanente, anitya, no hay nada que sea igual, el jainista dice también está en lo cierto, está viendo el mundo de una manera modal. Los dos están errados cuando absolutizan su postura y dicen que la suya es la única verdadera. El Jaina utiliza esta herramienta para intentar mantenerse precisamente en el punto y medio, pero no con un relativismo amorfo, todos tienen la verdad. Es decir, no, aceptemos nuestra incapacidad y aceptemos que hay distintos puntos de vista para aceptar la verdad. La conclusión de la Nekantavada son dos sistemas lógicos propios del jainismo que se llama Nayavada y Syadvada, extremadamente sofisticados y que lamentablemente yo no voy a poder desarrollar aquí, y que obligan al Jaina, al filósofo, es una herramienta filosófica, entendámonos, obligan a que al maestro, al pensador Jaina, a ir cualificando sus propias aseveraciones. Y él puede optar por el punto de vista práctico, pero puede optar por uno más general o por uno lingüístico. Hay distintos nayas, distintos puntos de vista, y por cada naya que utilice tiene unos silogismos, y puede decir que para mantenerse en el centro utiliza un tipo de deconstrucción de la realidad, y puede decir una cosa tal vez, por eso se llama Syat, y por eso la doctrina es el Syadvada, la doctrina del tal vez. Desde un punto de vista, tal vez Syat exista, pero la puedo contemplar desde otro punto de vista y puedo decir que eso puede no existir. Y puedo incluso afirmar lo paradójico de que exista y que no exista, y tiene hasta 7 silogismos de este tipo. Esto, insisto, es una herramienta filosófica, lógica propia del jainismo, utilizada no para relativizar, insisto, sino para decir la complejidad de lo real e intentar mantenerse en el centro, ¿no? en una posición no violenta. Bueno, yo creo que con esto ya hemos acabado una exposición así somera de la historia y de la filosofía del jainismo, y ahora creo que podrán salir a lo mejor algunas dudas o preguntas y trataremos de clarificar. Muy breves ya, para que queden ideas claras. Y bueno, en primer lugar, recomendarle a los alumnos que lean el libro El Jainismo, sobre el jainismo de Agustín Paniker, que está publicado en la editorial Kairos. Es correcto, ¿no? Correctísimo. Bien. La primera pregunta que se me ocurre es por qué el jainismo, digamos que
se conoce realmente poco, ¿no? Digamos, fuera de la India, porque ha permanecido en territorio indio, teniendo en cuenta, como antes has comentado muy bien, esa vocación universalista, sí, a la que también disfruta el budismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero, a ver, el universalismo del budismo y del jainismo no es exactamente igual al proselitismo, por ejemplo, del cristianismo o del islam. Es mucho más suave, por decirlo de alguna manera. Y en el caso del jainismo es tan suave que es casi imperceptible. Pero a diferencia del budismo, sobre todo del Mahayana, pero también del Theravada, que tiene una vocación de sacar de la ignorancia al resto de personas, de seres, el jainismo, como es tan ascético, uno de los votos que toma el monje al entrar en la orden, aparte de los 5 votos que hemos mencionado, y que son iguales para los laicos, solo que los monjes los llevan mucho más estrictos y le añaden otros. Uno de esos adicionales que añaden, el monje toma el voto cuando entra en la orden de no extender, de no expandir la violencia más allá de su pequeña comarca. Porque dice que la existencia humana es en sí violentar el entorno, por lo tanto son de alguna manera tan coherentes con su posición que dicen que se van a quedar en una pequeña comarca o en una región, y de ahí que nunca haya salido de lo que sería el sur de Asia, de lo que sería el continente índico, y no conocemos, hay alguna mención de unos ascetas en Afganistán, pero aquello en aquella época formaba parte de ese mundo índico. Más allá de eso no ha salido hasta el siglo XX, que ya se tomaron una serie de recomendaciones, y se permitió a un monje viajar a África y abrir un templo jainista en los años 30 o 20 en África. Hasta entonces no salieron nunca de la India. Bueno, otra pregunta al hilo de todos los comentarios y la información que nos has ido ofreciendo a lo largo de tu exposición. ¿Por qué la comunidad jainista es tan próspera? Sí. Y si lo que hace es una práctica o Sí. está constantemente anunciándonos eso de la austeridad, el Sí, desapego, sí. el abandono, hasta llegando al punto de los digambaras, ¿no? Sí. Esto se desnudan. Esto es un contraste muy interesante. Esto nos llevaría a la sociología del jainismo, pero es verdad, y yo antes lo he mencionado, es la comunidad en términos promedios más rica de toda la India. Son unos 5 millones, pero la mitad de la banca, la mitad de los joyeros, muchos abogados, muchas profesiones que, y ya se me entenderá, ahora que nadie me malinterprete, que no comportan violencia directa. No encontraremos jainistas en el ejército, no encontraremos siquiera, en el sur hay alguno, en la agricultura, porque se daña a los seres vivos de la tierra. Por lo tanto, se han dedicado históricamente a profesiones. De hecho, la gran parte de los comerciantes, no es que el jainismo les recomiende ser comerciantes, es que una vez se es comerciante encuentran en el jainismo ideas que encajan bien. Hasta ahora, hasta el siglo XXI casi, el comerciante indio era muy austero. Era muy gandhiano en este sentido, podía tener muchísimo dinero, pero externamente no lo parecía, porque es ahorrador, es esa austeridad. ¿Qué hace el piadoso jainista que tiene tanto dinero para intentar emular el voto de la parigraja, de la desposesión? ¿Qué es lo que hace? Insisto que serán la gente creyente, practicante y piadosa. Luego habrán muchos jainistas que esto no harán ni caso. Pero el creyente lo que hace es ponerle un límite a sus posesiones. Y dice, yo me dedico al comercio. A partir de aquí, todo lo que supere esa cantidad, y eso no es teoría, eso es lo que hacen la gente jainista practicante, todo eso lo destino a dana. Dana en la India lo podemos traducir perfectamente por donación. De hecho, etimológicamente están emparentadas las palabras. ¿Y qué es la donación en el contexto jainista? Pues construir escuelas, construir hospitales. Se parecería a la misericordia cristiana, hay diferencias que quizás no podemos matizar ahora. Construir incluso hospitales para jivas, no solo para humanos, también para aves, para ratas, para insectos.
Hay en Gujarat, Rajasthan, una serie de pancharápolas que son hospitales para animales de la calle, que se han quedado terneros cojos. Por lo tanto, financiar peregrinaciones, festivales, dona a la sociedad y a la religión, y de esa manera trata de no superar cierto límite de posesiones. Bueno, otra pregunta. Bueno, ya estamos al borde de lo que Al había previsto, estamos muy al límite. A ver si con esta podemos cerrar o es muy breve y podemos pasar a la siguiente. Me refiero breve la respuesta. Sí. Mi pregunta va a ser muy, muy breve. ¿Por qué la no violencia es el eje, es el corazón de la religión? Pero así, brevemente. Brevemente. Bueno, ya he comentado un poco, porque ha sido utilizada como elemento de práctica espiritual, ascética, de purificación, y ha sido el vehículo, la no violencia, la idea de ahimsa, que el jainismo ha puesto como principal característica suya, que ha vehiculado la tradición históricamente, filosóficamente, esto que hablábamos de la Nikantavada, en la iconografía, en la sociedad. El vegetarianismo de la India le debe más al jainismo que no a los brahmanes, que luego lo copiarán. El budismo no es ni siquiera tan vegetariano. El Buda y la comunidad son vegetarianos, pero tienen que aceptar si les dan otro tipo de alimentos. Un jainista jamás aceptaría ir a comer a casa de un laico que come carne. Por lo tanto, han hecho de la no violencia una bandera, pero no es una pura cuestión simbólica, porque es una bandera real. Y mis amigos jainistas, que tengo muchos, me dicen: Agustín, hay que comer con lágrimas en los ojos, porque las lechugas y los garbanzos y las lentejas y los mangos que comemos son jivas, y son seres vivos, y de ahí el ayuno sea esa práctica que tenga tanto prestigio en el jainismo. Yo voy a cerrar ya con esta pregunta, ya muy breve, muy breve. Si todos los puntos de vista son relativos, según afirma el jainismo, la pregunta es: ¿no es entonces también relativa la verdad jainista? Sí, esta es la clásica imputación que sus enemigos filosóficos, vedantins, no budistas, les hacían. Y ellos se defienden, yo ya lo he dejado intuir un poco cuando lo he explicado muy rápidamente. Aceptan, por un lado, la contingencia de su punto de vista, pero insisten en que ellos, esa aceptación no les impide ser consecuentes con su cosmovisión, con su moralidad, con su prioridad, con la no violencia, porque eso es lo que da sentido a su vida espiritual, pero aceptan que uno se pueda liberar y alcanzar incluso el moksha con otra vía. En este sentido son particularmente abiertos los jainistas. En último término, por eso uno tiene la sensación, cuando los escucha, cuando los lee, cuando los trata, en que, de acuerdo, es una aceptación teórica la que su punto de vista también es contingente, pero como ha sido proclamado por el Jina, y el Jina es aquel que por definición ha ido alcanzando los niveles de conciencia superiores hasta alcanzar la omnisciencia, y el conocimiento absoluto de todas las cosas. En último término, acaban como otros diciendo que, bueno, pues la verdad jainista en último término es con mayúscula y no es con minúscula, pero insisto en que eso es más que ser, es una herramienta para la deconstrucción y para mantenerse un poco apegado incluso a los propios puntos de vista. Se parece en este sentido mucho al Madhyamika de los budistas. La escuela de budismo mahayana. Exacto. Te agradezco muchísimo esta presentación, este panorama que has planteado sobre el jainismo. Vuelvo a recordar a los alumnos que ahí está tu libro para que investiguen más a fondo, y las ideas que no han quedado, porque es imposible en una hora y cuarto poder exponer todos los pormenores del jainismo, pues que se acerquen al libro y lo estudien. Y ya sabes, gracias, Agustín. Gracias a ti y a todos vosotros, sí. Y para mí encantado de participar en por fin, una maestría que se dedica al pensamiento de la India. Encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias.